Presentamos Mundo Deportivo con Tony Castellanos. ¿Qué tal mis amigos? Mi nombre es Tony Castellanos, les brindo la más cordial de las bienvenidas a nuestro canal. Nuestro contenido, la pelea entre Rocky Marciano y Jersey Joe Walcott el 23 de septiembre de 1952, que fue una de las peleas más famosas en toda la historia del boxeo. Este combate fue por el Campeonato Mundial del Peso Pesado celebrado en el Estadio Municipal de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Rocky Marciano, un contendiente invicto de peso pesado con reputación de su presión implacable, sus poderosos golpes y su increíble resistencia. Al comenzar la pelea tenía un récord de 42 triunfos sin derrotas y la mayoría de sus victorias fueron por la vía del knockout. Por su parte, Jersey Joe Walcott era el campeón mundial de peso pesado, conocido por su estilo astuto y poco ortodoxo. Walcott era un veterano experimentado con una carrera profesional que abarcaba más de 2 décadas. Tenía 38 años de edad en ese momento, lo que lo convertía en uno de los boxeadores de mayor edad en poseer el título de peso pesado. Y a continuación regresaremos en el tiempo al 23 de septiembre de 1952 con el primer round. En este primer round la pelea comenzó con ambos boxeadores estudiándose mutuamente. Walcott, el boxeador más experimentado, sorprendió a Marciano temprano. Aproximadamente a la mitad del round, Walcott conectó un fuerte gancho de izquierda que envió a Marciano a la lona por primera vez en su carrera. Marciano estaba conmocionado, pero logró levantarse rápidamente. Walcott tomó el control del round con su fuerte jab, estableciendo el tono de lo que parecía ser una noche difícil para Marciano. Walcott continuó superando a Marciano durante el resto del round, lanzando golpes fuertes y usando su juego de pies superior para evitar los golpes poderosos de Marciano. En el segundo asalto, Walcott continuó usando su experiencia y habilidad para controlar el ritmo. Usó su juego de pies para mantener a Marciano a raya, lanzando golpes y contraataques cada vez que Marciano intentaba cortar la distancia. Marciano, conocido por su estilo agresivo, tuvo problemas para conectar golpes limpios, mientras la defensa y los contragolpes de Walcott eran efectivos. Walcott también mezcló poderosos ganchos, atrapando a Marciano en varias ocasiones. La pelea continuó, llegamos al cuarto asalto. Este round estuvo cerrado, pero Marciano comenzó a cortar la distancia de manera más efectiva. Logró lanzar algunos golpes fuertes al cuerpo de Walcott, tratando de frenar al campeón. Walcott continuó moviéndose bien, pero la impresionante presión de Marciano comenzó a mostrar signos de desgaste. El sexto round fue el mejor para Marciano, quien continuó presionando hacia adelante y conectando más golpes. El movimiento de Walcott disminuyó ligeramente y Marciano aprovechó la oportunidad para propinarle varios golpes fuertes en el cuerpo y la cabeza. Walcott aún logró realizar contraataques limpios, pero la presión de Marciano se estaba volviendo más efectiva. Marciano comenzó a cortar la distancia de manera más efectiva, conectando algunos golpes sólidos al cuerpo y algunos derechos por encima del hombro. Sin embargo, Walcott aún mantuvo la ventaja, utilizando su experiencia y sumando en el ring para frustrar a Marciano. Los contraataques de Walcott continuaron sumando puntos y mantuvo a Marciano fuera de equilibrio con precisos movimientos en el ring. Séptimo asalto. Este round tuvo más éxito para Marciano, ya que logró atrapar a Walcott contra las cuerdas y lanzar algunos golpes fuertes. Walcott se vio obligado a contraatacar de forma más agresiva, lo que provocó algunos intercambios intensos. Ambos boxeadores conectaron golpes significativos, pero la defensa y las tácticas inteligentes de Walcott lo ayudaron a minimizar el daño. Round número 8 de este interesante combate, el impulso continuó desplazándose hacia Marciano. Walcott, que seguía lanzando golpes, parecía estar cansado. El soberbio ataque de Marciano estaba empezando a desgastarlo. Conectó varios golpes importantes, incluido un duro derechazo que lastimó visiblemente al campeón.
Walcott todavía boxeaba bien, pero Marciano comenzaba a encontrar oportunidades con mayor frecuencia. La pelea claramente estaba cambiando a favor de Rocky Marciano. En este round, Walcott mostró su experiencia intentando frenar la pelea y recuperar el control. Sin embargo, Rocky Marciano continuó presionando, conectando más golpes y obligando a Walcott a luchar con el pie trasero. La inmensa presión de Marciano hacía que Walcott le resultara más difícil boxear con eficacia. Which Joe definitely was doing, as you saw. El round número 10 fue un asalto agotador para ambos boxeadores. Marciano siguió avanzando, lanzando golpes desde todos los ángulos. Walcott se defendió valientemente conectando algunos golpes sólidos, pero la presión de Marciano fue constante. Ambos boxeadores mostraban signos de cansancio, pero el poder de Marciano comenzaba a notarse. Which Joe definitely was doing, as you saw. Marciano staggered with a short right. En el round 11, Rocky Marciano ahora tenía total control, sorteando los golpes de Walcott y conectando los suyos con cada vez más frecuencia. Walcott todavía estaba en forma, pero sus golpes carecían del poder y la agudeza que tenían antes. La presión constante de Marciano estaba desgastando al peleador mayor y estaba claro que Walcott estaba cansado. Los golpes al cuerpo de Marciano estaban empezando a desgastarlo y el impulso comenzó a cambiar. Which Joe definitely was doing, as you saw. Marciano staggered. En el round 12, Walcott, mostrando su espíritu guerrero, intentó recuperarse y boxear más a la defensiva, pero Marciano siguió avanzando. El asalto fue otro agotador, con ambos boxeadores intercambiando golpes, pero los de Marciano tenían más poder detrás de ellos. Walcott se estaba desvaneciendo y Marciano lo sintió, lo presintió y aumentó la intensidad de sus ataques. Which Joe definitely was doing, as you saw. Round número 13, el round decisivo. Marciano salió agresivamente sabiendo que necesitaba poner fin a la pelea. Walcott, ahora visiblemente cansado, trató de mantenerse firme, pero claramente estaba luchando. A mitad del asalto, Marciano conectó su golpe característico, una derecha devastadora conocida como Susie Q. El golpe fue perfectamente sincronizado y alcanzó a Walcott en la barbilla. Walcott cayó a la lona con el brazo izquierdo sobre la cuerda inferior, completamente inconsciente. El árbitro ni siquiera se molestó en contar mucho, ya que Walcott estaba claramente inconsciente. Rocky Marciano fue declarado ganador por nocaut y se convirtió en el nuevo campeón mundial del peso pesado. La pelea fue dramática y brutal, y el poder de Marciano finalmente resultó decisivo contra la habilidad y experiencia de Walcott. Esta pelea es recordada no solo por su dramático final, sino también por la forma en que Marciano superó la adversidad. Fue superado en boxeo durante gran parte de la pelea, pero nunca dejó de presionar hacia adelante y finalmente conectó el golpe que puso fin a la pelea. La victoria de Rocky Marciano solidificó su lugar como uno de los mejores pesos pesados de todos los tiempos. Defendió su título con éxito 6 veces antes de retirarse invicto en 1956 con un récord impresionante de 49 victorias sin derrotas, un récord que sigue siendo la racha invicta más larga en la historia del boxeo de los pesos pesados. Por su parte, Jersey Joe Walcott, tras perder la revancha ante Rocky Marciano en 1953, se retiró del boxeo. A pesar de la derrota, se le recuerda como uno de los pesos pesados más hábiles y astutos de su época. Si les agradó el contenido, agradecemos la suscripción, dejarnos un like y compartir el contenido.